¿Una duda antes de que comencemos? Bueno, vamos a empezar. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Juan. Eh, Fíjese que tengo alguna duda con relación a los diuréticos. Ujú. Veo que los que más se utilizan son los de ASA, Ah, pero no explica la razón por la que son esos los que más se utilizan. Tal vez nos puede aclarar, por favor. ok. Sí, lo que pasa es que si vemos, son de los más fuertes que podemos utilizar. Y para los casos que los utilizamos, por ejemplo, edema de tipo cardiogénico, de tipo renal o hepático, sobre todo cardiogénico, necesitamos algo fuerte. No vamos a utilizar, digamos, un manitol o una solución hipertónica, que también son fuertes, porque estos sí van a tener efectos adversos si los estamos utilizando a cada rato, porque son osmóticos. Imagínense estarse agarrando, poniendo una solución súper concentrada en el cuerpo a cada rato, ¿verdad? David, si pudieras apagar tu micrófono, porfa. David Pérez, gracias. Ok. Entonces, de ahí, si no vamos a poder utilizar los osmóticos que son fuertes de manera sostenida, porque, por ejemplo, un paciente cardiópata va a necesitar algo de manera sostenida, entonces vamos a lo siguiente que también es fuerte y que no hay problema o tanto problema de estarlo utilizando tan seguido, sería un diurético de ACE, como furosemida. Sí, gracias, doctora. Tiene Oh, lógica su respuesta. Gracias. ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces nos quedaba pendiente ver el grupo de tiazidas, ¿ok? Y este tipo de diuréticos van a actuar en el túbulo contorneado distal. Ya en el túbulo contorneado distal, la cantidad de sodio que se reabsorbía ya no era tanta. Entonces no van a ser diuréticos tan fuertes, ¿sí? Y como hemos estado viendo, lo que queremos con los diuréticos es evitar que reabsorbamos sodio, ¿verdad? Entonces, en este caso con las tiazidas vamos a evitar esa reabsorción de sodio, pero vamos a utilizar un cotransportador de sodio y de cloro. Eso quiere decir que tanto sodio como cloro ya no van a reabsorberse a la circulación, sino que van a ser eliminados en el filtrado para formar la orina, ¿ok? Entonces, simplemente por el área de localización donde va a actuar, va a ser un diurético moderado. Va a actuar en el túbulo contorneado distal, donde ya la mayor parte del sodio ya se reabsorbió. Y su mecanismo de acción es que va a inhibir al cotransportador de sodio y de cloro. Por lo mismo de que estamos jugando con este cotransportador, también vamos a estar afectando otros iones, entonces vamos a aumentar la eliminación de potasio, de magnesio, de fosfato y de yodo, y vamos a aumentar que se reabsorba a la circulación el calcio, ¿ok? Eso quiere decir que nos pueden provocar hipercalcemias. Su farmacocinética tiene una absorción oral del 70%. Tiene una alta unión a proteína plasmática, casi no se metaboliza, entonces se elimina de manera intacta por vía renal, o sea, en la orina. Y ejemplos de tiazidas que tenemos son clorotiazida e hidroclorotiazida. ¿Ok? Entonces, ¿qué usos le vamos a dar? Si es un diurético moderado, puede ser para hipertensión, ¿sí? Para eliminar volumen, bajar presión hidrostática. Dijimos que podría, por el mismo aumento de la reabsorción de calcio, puede provocar hipercalcemia, entonces usos es para tener una hipocalcemia, ¿ok? Edemas, tipo cardiogénico, renal o hepático, y acá me dice que puede ayudar a prevenir la formación de urolitos de oxalato de calcio, ¿ok? Ya sabemos que a veces los urolitos se van a formar por acúmulo de minerales en la orina y a veces puede ser por calcio, ¿sí? Entonces, esto no es, todavía necesitamos más estudios, ¿verdad? Para que terminen de decirnos 100% si sí se puede utilizar. Es cierto,
más o menos controversial el ver si se utilizan antiácidas o no, pero por lo mismo de que van a evitar que haya demasiado calcio en la orina, podría ser un medicamento a pensar para prevenir que se formen urolitos de calcio en la vejiga. Interacciones que vamos a tener sinergismo, o sea, van a actuar en conjunto, dando un buen efecto con los inhibidores IECA. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿sí? Y pueden agravar la hipocalemia. Ya vimos que en su mecanismo de acción, una de las cosas que hacen es que perdemos potasio. Y hay otros medicamentos que también nos vamos a ver hoy que se llaman digitálicos que también nos afectan con los niveles de potasio. Entonces, si los mezcláramos, diéramos tiacida con un digitálico, vamos a tener muy bajo nivel de potasio y nos puede dar arritmias. Efectos adversos que vamos a tener va a ser hipercalcemia, hipocalemia, ya dijimos, nos puede dar arritmias, pueden darnos hiperglucemia. Cuando tengamos un diurético que nos afecte la cantidad de potasio en el cuerpo, ¿se recuerdan cómo se liberaba la insulina del páncreas o no se recuerdan? ¿Qué necesitábamos para que se liberara la insulina del páncreas? ¿No se acuerdan? Glucosa, mayormente. Sí, la glucosa llega al páncreas para hacerle saber al páncreas, pues hay glucosa, ¿verdad? Hay hiperglucemia, ¿sí? Llega la glucosa al páncreas y adentro de las células del páncreas, cuando se detecta glucosa, se empieza a formar ATP. Se empieza a formar ATP y se van a cerrar unos canales de potasio. Eso quiere decir que el potasio se va a acumular. Cargas positivas van a acumularse mucho dentro de la célula del páncreas y eso va a estimular que entre calcio. Y el calcio va a abrir esas vesículas de insulina, ¿sí? Entonces, si tenemos bajo potasio, vamos a tener una dificultad en la liberación de sus gránulos de insulina, por lo tanto vamos a tener hiperglucemia, ¿sí? El otro diurético que nos hacía esto también era furosemida, entonces furosemida y tiacidas que nos hacen perder potasio, vamos a tener cierto problema en que el páncreas pueda liberar fácilmente la insulina, ¿ok? Entonces vamos a ver hiperglucemias. Vamos a tener hipocloremias. También va a disminuir la excreción de ácido úrico. Entonces, como efecto adverso, puede hacer que se nos aumente el ácido úrico en el paciente. Contraindicaciones, una deshidratación o una hipovolemia y diabetes por lo mismo de la hiperglucemia. La hiperglucemia puede ser leve. No quiere decir que en un diabético no puedo utilizar un diurético, pero tengo que tener mucho cuidado y estarlo controlando para ver cómo maneja su glucosa, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama resistencia a diuréticos, ¿ok? Em, Imagínense si ustedes le están metiendo diuréticos a un cuerpo, prácticamente lo están haciendo perder líquido y perder sodio, ¿ok? El cuerpo va a sentir que se está descompensando, ¿sí? ¿Qué creen que va a hacer el cuerpo para tratar de compensarse? Porque el cuerpo no va a entender, si me está cayendo bien el diurético, simplemente va a decir, estoy perdiendo mucho volumen y mucho sodio. ¿Qué va a hacer el cuerpo para contrarrestar esa acción de los diuréticos? ¿Qué piensan ustedes? Mecanismos que ya conozcan ustedes, ¿qué va a hacer? ¿Sí, André? Pues va a activar el sistema simpático y va a tener vasoconstricción y Ok, cardia. ok. ¿Qué más puede hacer el cuerpo? Creo que José también había levantado la mano. Yo pensé en algo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exacto. Muy bien, muy bien. Ese sistema renina-angiotensina-aldosterona al final, pues al estimular la aldosterona vamos a provocar retención de sodio y por lo tanto retención de agua. Todo lo contrario a un diurético, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros damos un diurético en donde lo que estamos haciendo es eliminar sodio y por lo tanto eliminar agua, el cuerpo va a quererse compensar, sobre todo si estamos administrando un diurético de manera crónica, ¿sí? Muchos diuréticos, depende después del caso, pero pónganse que lo estamos administrando cada 12 horas. El cuerpo va a decir, estoy perdiendo demasiado, tengo que hacer algo para arreglar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a provocar algo que se llama resistencia a diuréticos o también algo que también se conoce como freno diurético, ¿sí?
Es un fenómeno en el que hay menos natriuresis, incluso usando la misma dosis que previamente causó una natriuresis alta, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Natriuresis dijimos que es eliminación de sodio por la orina, ¿sí? Entonces, es un fenómeno en el que dando una dosis que sí me estaba funcionando y el paciente estaba respondiendo bien con esa dosis, el cuerpo empieza a volverse resistente a eso. Entonces, la dosis que me estaba funcionando al inicio ya no me está provocando una natriuresis después, ¿ok? Son cambios adaptativos del cuerpo para intentar compensarse. Y generalmente se van a producir en casos graves en donde la dosis alta del diurético no va a ser suficiente, ¿ok? ¿En qué casos graves necesito dosis altas de diuréticos? Insuficiencias cardíacas congestivas, cirrosis o síndrome nefrótico. Y generalmente se va a dar con diuréticos de asa, ¿ok? Primero porque son los más utilizados y porque son los más fuertes. Entonces el impacto en el cuerpo va a ser bastante y el cuerpo va a empezar a generar resistencia contra esto, ¿ok? Entonces es una manera del cuerpo de compensarse tras la gran pérdida de sodio y de agua, ¿ok? ¿Cómo vamos a evitar que esto pase? ¿Ok? Porque el cuerpo va a empezar a tener resistencia, pero yo necesito seguir ayudando al paciente. Entonces, podemos hacer combinación de diuréticos, no dar solo el diurético de asa solo, ¿verdad? ¿Qué mecanismos tiene el cuerpo para darme esta resistencia a los diuréticos? Una es que hay una mayor estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y la otra es que si mi riñón en sus células está detectando que yo a cada rato le estoy quitando el sodio y el agua, entonces las células renales de los túbulos se hipertrofian para que puedan tener más canales de sodio y entonces lo puedan reabsorber más, ¿sí? Ok, entonces, eso sería la resistencia a los diuréticos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver rapidito solo qué era el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque muchas veces llegamos aquí y algunos ya no se acuerdan qué es eso, ¿ok? Entonces solo vamos a darle un repasito rápido. ¿Sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que se va a activar cuando yo tengo bajo volumen sanguíneo, ¿ok? Ya sea deshidratación, hemorragia o alguna disminución en los niveles de sodio, ¿ok? Ya sabemos que cualquiera de esas cosas me va a bajar la presión arterial. Entonces es un sistema que el cuerpo tiene para detectar cuando tengo muy baja mi presión, ¿ok? Y va a empezar esto con el riñón. El riñón tiene receptores que van a detectar esto, ¿sí? Y al detectar que hay una disminución en el volumen, disminución en la cantidad de sodio, va a producir algo que se llama renina, ¿sí? Okay. Produce renina. La renina es una enzima, ¿ok? Hasta aquí ya tenemos que saber qué es lo que hacen las enzimas. Las enzimas catalizan reacciones, o sea, una cosa la convierten en otra cosa, mediado por una enzima. Eso es lo que hace la enzima, ¿ok? Entonces viene el riñón, detecta que tengo un problema en la perfusión, va a liberar renina. ¿A dónde la va a liberar? A la sangre, ¿ok? Eso quiere decir que voy a tener una enzima viajando aquí por la sangre. Como va en la sangre, va a llegar a varias partes del cuerpo y cuando llegue al hígado, en el hígado hay una proteína, ¿ok? ¿Qué pasa si yo en el hígado tengo una proteína y le llega una enzima? Ya dijimos que las enzimas convierten una cosa en otra, ¿ok? Entonces va a convertir esa proteína que está en el hígado en otra cosa, ¿ok? La proteína que tiene el hígado es angiotensinógeno y por la llegada de la renina vía sanguínea se va a convertir ese angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? E igual se va a ir por la sangre, ¿sí? Y va a llegar a los pulmones. En los pulmones tenemos otra enzima. Ya dijimos que hace una enzima, va a convertir una cosa en otra, ¿ok? Entonces, si tengo aquí angiotensina 1 y aquí tengo una enzima, pues va a convertir la angiotensina 1 en otra cosa que va a ser angiotensina 2, ¿ok? Y esta enzima, su nombre es bastante obvio, se llama enzima convertidora de angiotensina, porque eso es lo que hace. Es una enzima que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ok? ¿Qué va a hacer la angiotensina 2? Igual se va a ir vía sanguínea y ella ya me va a tener un efecto en los vasos sanguíneos, va a provocar vasoconstricción. Recordemos cómo empezamos todo este sistema con una baja presión o bajos niveles de sodio. Sí, Eduardo, ¿tienes una duda? Sí, ¿esto es a nivel general o solo desde de la arteria deferente de la nefrona?
La vasoconstricción. Ajá. No, es general, es general. Es para ayudar a subir tu presión sistémica. Ok, entonces puedes también, es que recuerdo que en fisio nos habían dicho que también podía ser solo a nivel renal, ¿Ok? pero creo que eso era Sí, más por la tasa de filtrado. eso ya sería como una autorregulación local. No es algo tan sistémico como con la angiotensina, porque eso sí te va a ayudar a todo tu cuerpo. En cambio, el riñón, ¿se recuerdan cuando vimos en circulatorio que algunas partes, las arteriolas, tienen esa capacidad de autorregular el propio flujo? Entonces, eso ya sería de la arteriola del riñón, que tienen esa capacidad dependiendo del estímulo que estén recibiendo. Pero es algo local, esto es sistémico. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces, ujú. Esto me va a provocar vasoconstricción, ¿ok? ¿Cómo empezamos todo? Porque había bajo volumen sanguíneo, ¿sí? Y una vasoconstricción me va a ayudar a no tener tan baja mi presión. Aparte, esta angiotensina 2 va a llegar a las glándulas suprarrenales o adrenales. Y en las glándulas adrenales me va a estimular la producción de aldosterona, ¿ok? La aldosterona me va a retener sodio y agua. Todo lo contrario a lo que estamos queriendo hacer con un diurético, ¿ok? Porque el cuerpo quiere hacer todo lo contrario que yo estoy haciendo con ese fármaco porque piensa que lo estoy descompensando, ¿sí? Entonces, vean que tenemos diuréticos que antagonizan la aldosterona. Ya vimos que hace la aldosterona, retener sodio y agua. Entonces, si doy un diurético que antagoniza la aldosterona, ya no retengo sodio y agua y tengo un efecto diurético, ¿ok? Muy bien, ahora regresémonos a esta enzima que está en los pulmones, que dijimos que tiene un nombre bien obvio, que es enzima convertidora de angiotensina, porque convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué va a pasar si yo diera un medicamento que bloquea aquí en los pulmones esta enzima? ¿Qué piensan que va a pasar? Ya no va a haber un angiotensina 2. Ya no va a haber angiotensina 2, por lo tanto ya no va a haber vasoconstricción, ¿ok? Entonces, ¿será que yo podría dar un medicamento que bloquea esa enzima para ayudar a pacientes que tienen hipertensión? Sí. Sí, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver medicamentos que bloquean esa enzima y son antihipertensivos, ¿ok? Entonces, les doy este repaso del sistema renina-angiotensina porque ahí vamos uniendo el diurético que acabamos de hablar, los antihipertensivos que vamos a ver más adelante y cómo el cuerpo trata de regular algo que yo estoy haciendo con medicamentos, ¿ok? Y por eso es que si ustedes tuvieran que mezclar, por ejemplo, la furosemida, que es la que más vamos a utilizar más fuerte y me puede provocar este freno diurético, ¿con qué otro diurético de los que vimos puedo mezclar a la furosemida para evitar este freno diurético por este sistema que me va a provocar el cuerpo? Antagonistas de aldosterona. Con los antagonistas de aldosterona, exactamente. Estoy literalmente bloqueando la respuesta que el cuerpo está usando para, según él, regularse. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda con los diuréticos ustedes? ¿Sí, don Juan? Eh, yo no tengo duda con los diuréticos, pero sí quisiera ver si estoy entendiendo bien esta parte del sistema renina, angiotensina y aldosterona. Ujú. Mire, la tensión arterial, este es solo uno de los mecanismos que la controlan, pero puede estar controlada por el sistema parasimpático, creería yo. Y el simpático también a veces se mete dependiendo de lo que se necesite. Es decir, son varios, es multifactorial la cuestión de la presión arterial, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Ok, solo quería estar seguro. Ok, sí, sí, sí. ¿Se recuerdan? Para regular la presión arterial teníamos nervioso, que era simpático parasimpático, teníamos hormonal, tenemos aquí la aldosterona, ¿sí? Teníamos local también, que es por las arteriolas, ¿sí? Y el reflejo varoreceptor, ¿se recuerdan? Que igual al final termina siendo nervioso, ¿verdad?
Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Ok, bueno. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, ¿ok? Vamos a empezar a ver ya farmacología del sistema cardiovascular, ¿ok? Y aquí nos va a apoyar el doctor Chávez con ese tema. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Gracias, ahorita proyecto. A ver. Me dicen si se ve. Sí se mira, doctor. Mira, ok. Mi cámara no, ¿verdad? Voy a intentar activar ahorita. Sí se ve no. Bueno, Ahorita la ahorita la pongo. apago por si se miraba la cámara. ¿Sí se mira? Ah, va. Me Sí se dicen. mira. Ahí Sí, estamos, ¿verdad? estamos. Sí, Muy bien, gracias. Igual se van teniendo dudas, me dicen, ¿no? ¿Se ve también el puntero? sí, también. Ah, va. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Pues entonces vamos a hablar un poquito sobre los sinotrópicos. Ya los hemos mencionado en las sesiones que hemos tenido de razonamiento. Pero esta semana les vamos a poner más interés. Ya la doctora nos publicó un poquito sobre los mecanismos de acción. Entonces, aquí los vamos a ir aplicando, ¿verdad? Igual el ejercicio de mañana sobre las guías del Colegio de Medicina Interna para la enfermedad mitral es para que apliquemos esto, ¿verdad? Entonces, cualquier duda me van diciendo. Y lo importante acá es que vayamos alambrando nuestra mente de cómo debemos pensar como médicos. Entonces, si yo tengo un tensiómetro y me está arrojando datos, debo estar, como les digo, alambrado, de una vez automáticamente pensar, ¿verdad? Si yo veo la presión arterial media, esto me está hablando de la presión de perfusión de los órganos, ¿verdad? Si yo veo la presión sistólica, yo veo que depende de todas estas variables, ¿verdad? Del volumen, que eso ya lo cubrimos en la semana de gastrointestinal, ya sabemos cómo evaluar el volumen, cómo volemizar un paciente, la contractilidad, que lo vemos por el ultrasonido, esta es la parte miocárdica que tiene que ver con el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver y lo evaluamos cuando hay arritmias, ¿verdad? Si hay una arritmia, probablemente cause una repercusión hemodinámica e hipotensión. Y el tono vascular, que esto lo manejamos con vasopresores y que se va a reflejar en una presión diastólica baja, el tono vascular, ¿verdad? O qué tan constreñidos o relajados están los vasos sanguíneos. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es lo básico que debemos entender. No es solo que los numeritos no estén rojos, sino entender qué significan estos numeritos. Entonces, en el caso gastrointestinal que vimos, ¿verdad? Vimos cómo una parvovirosis puede causar miocarditis y eso generar hipocontractilidad, ¿verdad? Esto es muy importante porque así como hemos recalcado de que no vamos a ser lineales en los tratamientos, porque eso cualquiera lo puede hacer. No solo porque dejo antibiótico, dejo probióticos, porque dejo antibiótico o analgésicos, dejo antiácidos. No, pues tampoco cada hipocontractilidad le voy a dejar inotrópicos, ¿verdad? Eso sí que quede bien claro, ¿verdad? Entonces, debemos tener un abordaje para esto. Hay veces que detectamos esta hipocontractilidad en la evaluación preanestésica, ¿verdad? Parte del protocolo es verles el corazón y hacerles un electro.
Sabemos que en la auscultación yo puedo detectar soplos cardíacos y eso me habla de una enfermedad en las válvulas del corazón en general, porque pueden haber otras causas, pero en general me habla de valvulopatías. Podemos detectar arritmias, se escucha totalmente anómalo un corazón con una arritmia patológica. Y eso me haría hacer un electro, ¿verdad? Pero yo no puedo escuchar que el corazón se contraiga bien, ¿me entienden? Yo escucho el cierre de las válvulas, escucho qué tan rápido o lento se cierran las válvulas, pero no puedo saber si se está contrayendo bien. ¿Me van siguiendo? Y esto solo se puede valorar por ecografía, ¿verdad? Y por eso la práctica mañana en cirugía va a ser sobre esto, ¿verdad? Sobre cómo ver a un paciente antes de operarlo, ¿sí? Y lo vemos en cirugía porque lo damos en conjunto con anestesia, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo vamos a evaluar ahí. Trans-op o transanestésico, ¿verdad? Cuando hay hipotensiones con el animal ya anestesiado, que no responden al manejo con norepinefrina, y yo no sé si ese animal viene deshidratado o está hipocontráctil, la lógica es ponerle ahí anestesiado al animal el eco y poder valorar si está con necesidad de un inotrópico, ¿verdad? Y post-anestesia, a veces de que nos pega los grandes sustos, después nos damos cuenta que estaba hipocontráctil, no mejoró con el tratamiento, entonces mejor lo despertamos. Y decidimos, bueno, vamos a descartar causas de un fenotipo dilatado. Cuando vemos un corazón hipocontráctil, tiene sinónimos esto. Una se llama hipoquinesia o un patrón hipoquinésico, o sea que se mueve poco. O también la otra es que se ve como que estuviera dilatado. Y les digo cómo que, porque existe una enfermedad que es la cardiomiopatía dilatada, cardio de corazón, mio de músculo, patía de enfermedad, dilatada de que está más grande, ¿verdad? Y se le adelgazan las paredes al corazón. La cardiomiopatía dilatada es una enfermedad de origen genético, no se cura, pero se puede tratar con inotrópicos. Pero esa enfermedad es algo que aterrizamos por descarte. Vimos, por ejemplo, esta perra no tiene cardiomiopatía dilatada, tiene un fenotipo, algo que parece esa enfermedad, ¿sí? Tiene un fenotipo dilatado. Y la causa de esta perrita era miocarditis por parvovirus. Entonces aquí les enlisto las pruebas que hacemos para buscar fenotipos o causas de fenotipos dilatados. Una miocarditis por hemopatógenos, por Ehrlichia, por Babesia, por anaplasma, ¿verdad? Por Chagas, todo esto se va a averiguar. Entonces me toca a mí ir a hacer exámenes y descartar que no hay una causa. Si el animal es hipotiroideo, aquí les pongo T4 total, TSH canina, ok. Y si es hipotiroideo, le voy a dar levotiroxina. No le voy a dar pimobendan, ¿me entienden? ¿Sí? Voy a tratar la causa de esto. Y, por ejemplo, si me sale positivo Ehrlichia, pues le doy doxiciclina, le doy prednisolona. No le voy a dar pimobendan. ¿Vamos bien? Y los de aquí abajo, el NT-proBNP o la troponina I, son marcadores de daño miocárdico, ¿verdad? Entonces estos también los medimos en sangre cuando queremos ver si, o ver la severidad de la afección de las fibras miocárdicas, ¿verdad? Estas son pruebas que podemos hacer más que todo en ausencia de que estas pruebas sean positivas para corroborar que hay un daño y que nos sugieran la mera cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada como tal es más común en ciertas razas debido a que es genética. Lo típico son razas grandes, ¿verdad? Pueden no ser tan viejos los animales, simplemente vienen predispuestos a padecer eso, ¿sí? Miren si vamos bien. Y si se ven bien los videos. Es un video de un corazoncito y el que estamos evaluando con la vista del champiñón. Esto ya lo hemos ido masticando en otras clases, ¿verdad? Y mañana lo vamos a ver en un paciente en vivo, ¿sí? Y la idea es poder valorar que se contrae bien el corazón. ¿Se recuerdan que cuando mirábamos que había espacios negros y no se tocan las paredes? Sabemos que hay una buena volemia, ¿sí? Si hubiera hipovolemia se tocarían las paredes. Y a la vez, las estructuras cardíacas deben generar estas como montañitas cada vez que hay una sístole para saber que hay buena contractilidad. Se lo estoy explicando de la manera más fácil y entendible. Después vamos a irnos poniendo más técnicos. ¿Vamos bien? Y cuando hay una hipocontractilidad,
vean cómo esas montañitas se separan, ¿verdad? Ya no se acercan tanto una a la otra. Miren acá, se ven bien las montañitas. Estas montañitas son estructuras del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es cortando de forma transversal a los ventrículos. Entonces vemos una cavidad negrita aquí, que es el ventrículo derecho. Esto es el septo interventricular. Esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Y esta es la pared externa o libre del ventrículo, ¿sí? Izquierdo. Entonces le ponemos más coco al ventrículo izquierdo porque es el que, vean que tiene más volumen y es el que inyecta esa sangre con 120 milímetros de mercurio a todo el cuerpo. Entonces el responsable de mantener la presión va a ser el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Miren, sigamos bien. Entonces vemos aquí que solo sin medirlo vemos hipocontráctil a ese corazón, ¿sí? Aquí les enlisto las causas de fenotipos dilatados, ¿verdad? CMD es cardiomiopatía dilatada. Y arritmias que pueden generar que casi no se contraiga el corazón, pueden ser bloqueos, o sea, un corazón muy lento, o pueden ser arritmias muy rápidas, ¿verdad? Que enfermen al miocardio, ¿verdad? Entonces, por eso les puse arritmias, porque las dos, tanto rápidas como lentas, pueden afectar la contractilidad. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Doc, ¿podría regresarse a las paredes normales? ¿A los qué? Donde las paredes están normal. Esta. Esa. Bien. En este caso, otro concepto que les voy a ir añadiendo es cuánto se acorta o se contrae el ventrículo izquierdo. Y eso lo tenemos aquí en las mediciones que nos da el aparato, donde dice FS, que es la fracción de acortamiento. Me imagino que ya la han escuchado o la van a ver en medicina. También lo vamos a ver mañana en anestesia. La fracción de acortamiento idealmente debe ir entre 30 a 45%. Entonces, si se fijan, aquí está en 24%. Y cualitativamente yo no le veo montañitas. Tiene lógica que tanto en las medidas de la fracción de acortamiento como cualitativamente se ve que no hay mucha contractilidad, ¿verdad? Por ahí oí ruiditos, ¿alguien más tiene dudas? Sí, doctor, yo tengo una duda con respecto a cuándo o por qué habría que utilizar el electro o qué información nos adiciona el electro, además de lo que ya no podemos ver con el eco, porque con esto siento que podríamos definirlo bien, que ya está hipocontráctil el corazón, pero ¿qué información nos añade más el electro a esto? La parte eléctrica, porque eso no lo puedes ver con esto. No sé si me cachas. Está pasando bien el impulso autónomo del corazón. Sí, o sea, por ejemplo, si vos te van a operar, te auscultan, te miden la presión, te ponen un oxígeno, electrocardiograma y idealmente te tienen que hacer un ecocardiograma, ¿me entiendes? Es parte de la evaluación integral del corazón. Te lo pongo de otra forma. Si vos vas a ver un apartamento al que te vas a mudar, vos vas a ver que abran bien las puertas. Esas serían las válvulas del corazón. Vas a ver que las paredes no estén débiles, ¿verdad? Que no se te va a entrar el agua. Esa sería la parte miocárdica. Y vas a ver que haya luz y que tengan corriente los tomacorrientes. Esa es la parte eléctrica, ¿verdad? Entonces, en el contexto de una evaluación preanestésica, sí o sí hay que hacer todo esto, ¿verdad? Incluso por descargo legal, de que uno lo evalúe, ¿verdad? Porque hay mucha enfermedad que te afecta la parte eléctrica, ¿verdad? Principalmente añade tono vagal y eso puede frenar el corazón. Entonces, vos en un electro vas a buscar bloqueos, etcétera, que después los veremos. Pero eso no lo puedes detectar acá, a menos que sea una arritmia grosera que vos detectes que se contrae extraño, o no con un ritmo normal porque lo estás viendo que para por ratos y de ahí se mueve, pero no sabes qué es. Entonces, sí o sí tenés que hacer un electrocardiograma y en base a la lectura del trazado, uno ya puede identificar qué arritmia y qué medicina. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en otra clase. ¿Me dices si ahí te aclaro tu duda?
Gracias, sí, doctor. Ok, sí, pero esto, lo importante aquí es que se alambren de que yo no le puedo pedir a esto lo que no me da, ¿verdad? Pero que igual esto no me da toda la información del corazón, solo la parte de contractilidad, de bulimia. Ujú. ¿Más dudas? Una aclaración, doctor, que usted alguna vez lo aclaró y a mí se me quedó muy grabado. Creo que fue en alguna conferencia que hizo para estudiantes. Tuvo que ver con una plática que usted específicamente platicó del electrocardiograma, pero expresó un concepto muy importante, según yo, y es que los impulsos eléctricos no se pueden apartar de las contracciones pongámosle contracciones de momento musculares que tienen lugar en el corazón. Es decir, no van los impulsos por un lado y las contracciones o movimientos del corazón por el otro. Están claramente relacionados. Y ese concepto es bien importante para entender el electrocardiograma. Bien, muchas gracias. Sí, sí, es un acople electromecánico, se llama esto, ¿verdad? Y eventualmente, gracias por el recuerdo, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir masticando, ¿verdad? Para entenderlo de varias formas, ¿sí? Pero todo esto es lo que influye en el gasto cardíaco, ¿verdad? Igual el corazón se puede contraer bien, pero si está muy rápido, aunque se contraiga bien, no se puede llenar y no inyectar nada de sangre y la presión se baja, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que ir masticándolo de distintos ángulos hasta que ya no nos perdamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, creo que avanzamos con entender qué es la fracción de acortamiento, entender que estamos viendo al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y entender que esto no lo puedo evaluar de otra forma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar cómo manejamos un corazón que yo detecté que no se contrae bien, ¿verdad? Aquí les puse dos contextos, cuando lo evaluamos pre-anestésico o cuando lo evaluamos durante la anestesia, ¿verdad? Pero también les puedo decir, puede llegarme a consulta porque el animal se desmaya o ya no quiere caminar o está intolerante al ejercicio, ¿me entienden? Y esta es una parte ya más del área de medicina, pero es un motivo de consulta. En nuestro contexto, lo pongo acá, preanestésico, transanestésico, pero intolerancia al ejercicio, síncope serían otras indicaciones para ver ese corazón y hacer una evaluación cardiológica, ¿verdad? Que ya vamos aterrizando, que es auscultarlo, verlo, su electro, la presión, ¿verdad? Entonces, en el caso de la preanestesia, si yo detecto que el paciente lo voy a operar, porque esto me ha pasado, lo voy a operar de la rodilla. Son perros en general de talla grande que se rompen el ligamento cruzado. Entonces llegan con el chip de que hay que meterle tornillos a esta rodilla. Ok. Y en su evaluación preanestésica me sale que no se contrae bien. Ok. Entonces descarto causas de que causen este fenotipo dilatado. Le veo la tiroides, le hago ese hemograma. Vemos si no hay trombocitopenia, anemia, esplenomegalia, algo que me diga que hay hemopatógenos. Y si los hay, los trato. Y si es hipotiroideo, lo trato. Mido las paredes. Les decía que las paredes del corazón se adelgazan en la cardiomiopatía dilatada. Le hago sus marcadores cardíacos y si aterrizo que el perro tiene una cardiomiopatía dilatada, usamos inotrópicos, ¿verdad? El inotrópico oral que más utilizamos es el pimovendán, ¿verdad? Mañana lo vamos a ver mejor, pero es muy útil como inotrópico, ¿verdad? Entonces, esta es lo que podemos dar tomadito que mejora la contractilidad. ¿Sí? Me dicen si vamos bien para acá para entender el manejo y el razonamiento de cómo usar inotrópicos, ¿verdad? Siempre descartamos causas y sobre una causa probable le damos. No puedo yo tener una prueba gold estándar para decir, esta tiene cardiomiopatía dilatada, porque tendría que tener histología del miocardio, eso solo se hace post-mortem, ¿verdad? Entonces, por eso, lo que me toca es tener buena medicina, ¿verdad? Buena información en mi cabeza para generar un buen diagnóstico presuntivo y en base a eso medicar, ¿verdad? Y con la evidencia de los marcadores y de la ecografía. Y transanestésico, si el animal se me hipotensa, si yo lo tengo con algo que vasodilata, como el isoflurano, por ejemplo, entonces le pongo su norepinefrina y sigue hipotenso, ok, veamos el corazón, ¿verdad? Y si está hipocontráctil,
pues voy a usar dobutamina, ¿verdad? O si yo ya sé que es un paciente cardiópata, probablemente empiece a anestesiarlo y de una vez se va la dobutamina, ¿sí? O si yo ya vi preanestésico que tiene cardiomiopatía dilatada y lo tengo que operar, ahí va la dobutamina. ¿Me van cachando? Esta es la amina vasoactiva que va a estimular estos receptores inotrópicos. Es una amina que tiene un metabolismo muy rápido, por eso hay que tenerla en goteo constante y me va a mejorar en segundos la contractilidad. Con la salvedad de que va a vasodilatar. Ya lo platicamos también en otras clases. Es un inodilatador. Entonces mejora la contractilidad, pero abre los vasos para recibir esa sangre que va a sacar ahora el ventrículo cuando se contrae más duro. ¿Sí? Si la vasodilatación me representa un problema, que se hipotense el animal porque pierde mucho tono vascular, que en el tensiómetro la presión diastólicas baje y se ponga roja, pues le añado la norepinefrina si no la tenía antes. ¿Vamos bien? Entonces es de ir fluyendo y les pongo acá. Si le agrego la dobutamina y pues no se vasodilata, sigue normotenso, chilero, ahí me quedo. ¿Sí? Pero si lo necesita, debo complementar. ¿Alguna duda? Muy bien. Fíjense que son poquitos fármacos ustedes, pero lo que me interesa es que si lo hablamos médicamente, ¿verdad? Yo les diga tal medicina, ustedes me digan, ah, sí, es para tal cosa. Ah, no, no la uso en tal otra, ¿verdad? Eso es lo que me interesa que sepan. Esto es una tablita, ¿verdad? Básicamente es una guía de cómo administrar la dobutamina con un microgotero. Entonces, tradicionalmente lo que hacemos es añadir a un microgotero de 100 ml, 0.2 de dobutamina. La dobuta cambia un poquito cuando le pega la luz, entonces se pone como rosadito el goterito. Y lo ideal es que cada vez que vamos a hacer una anestesia, cambiamos estos goteritos, ¿verdad? Tanto si tienen antes dobuta o norepi, hay que cambiarlos para que esté fresco y la acción sea la que queremos, ¿verdad? Y muy bien. Aquí les vuelvo a poner esto, ¿verdad? Si hay vasodilatación, va a vasodilatar más. Por lo tanto, entender que esta es de las principales consecuencias de usar este tipo de inotrópicos, ¿verdad? Por eso se llama inodilatador, ¿sí? Pero vamos a estimular receptores beta 1 adrenérgicos que van a dar inotropismo, ¿verdad? Esto no es como el salbutamol, no da cronotropismo, da inotropismo. Entonces incluso ven al perro y se le ve el corazón como le late a través del tórax, ¿verdad? Porque le da fuerza. ¿Sí? ¿Sí? Pero no lo voy a usar a ciegas, idealmente, sino que idealmente voy a ver que el corazón lo necesita y luego lo utilizo. ¿Sí? ¿Sí? Y obviamente en el contexto, cuando yo veo el corazón, que tiene buen volumen, ¿verdad? Porque si está hipovolémico, la lógica sería, primero dale su bolo de suero y miremos cómo queda la presión, ¿verdad? Y si no, pues ya vamos fluyendo. ¿Vamos bien? En cuanto a los pacientes que son cardiópatas y los debo de anestesiar, porque esto es muy frecuente, ustedes, es muy frecuente que los perritos geriatras tengan comorbilidades y tengamos que anestesiar perros con soplo cardíaco, con algún tipo de insuficiencia mitral más elevada, con hipertensión pulmonar, con hipocontractilidad. O sea, nos toca manejar estos pacientes. Entonces, el objetivo de que ustedes puedan pues masticar y digerir estos temas es que se las puedan con lo que va llegando, pues, ¿sí? Que sean médicos integrales. Entonces, y se los compartimos porque nos toca verlo todos los días, ¿verdad? Entonces, sabemos que la congestión de sangre, ¿verdad? Puede generar edema, ¿verdad? Y si yo le voy a colocar fluidos, debo ser muy cauto con esa velocidad de fluidos. Por ejemplo, aquí tengo un perro que pesa 5 kilos, perdón, 10 kilos. Y la velocidad que tiene aquí son 5 ml por kilo por hora. 5 ml por kilo y pesa 10 kilos, 50. Está bien esa velocidad para mantener un perro que no es cardiópata, ¿verdad? Y que está hidratado. Lo puedo tener a esa velocidad y que yo mantengo una buena presión, una constante filtración glomerular, lo mantengo estable. Pero hablábamos que para mantener un animal todo el día, ¿verdad? Yo debo usar velocidades de 1.5, 2 ml por hora, porque si no lo sobrecargo de volumen. En un cardiópata,
debo usar esas dosis bajitas, como que fueran de mantenimiento, porque si uso lo normal, probablemente lo sobrecargue, ¿verdad? Imaginémonos al corazón de un perro con soplo. No sé si todos lo vieron con el doctor Baiza, me dicen si era una enfermedad mitral, pero se contrae el corazón y el ventrículo saca sangre para la aorta y cuando hay insuficiencia mitral se regresa un poco para el atrio izquierdo, ¿sí? Entonces el atrio se hinchan las venas pulmonares que vienen atrás del atrio, se hinchan los capilares pulmonares. Ese hinchazón es incremento de presión hidrostática, ¿sí? Y si yo le añado fluidos intravasculares, le incremento más la presión hidrostática. O sea, con un pelín yo puedo generar edema, porque ya está predispuesto, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces la lógica es, y lo vamos a ver aquí y también la otra semana, la lógica es, miremosle los pulmones. Esto lo vimos también en nuestras sesiones. Si hay edema pulmonar, se recuerdan que normalmente se ven líneas horizontales cuando no hay edema y verticales cuando hay edema. Si veo esas líneas verticales más un atrio grande, la lógica es que debo usar diuréticos, ¿sí? Para estabilizar ese animal. No lo puedo anestesiar con edema pulmonar, sería ponerlo en riesgo, ¿sí? Si alguien lo tocó a este animal y ahorita viene con edema, debo usar diuréticos. Y aquí lo que en entrada usamos es furosemida, ¿sí? Muy bien. También considerar, si tengo un perro que es cardiópata y ya está en un estadio C, que es lo que vamos a ver mañana, el animal ya se vive desmayando, ya está acumulando líquidos, ya tose porque tiene grande el atrio y le presiona un bronquio, debo mantenerlo con diuréticos perennes, ¿verdad? Furosemida. Pero el día que lo voy a anestesiar, debo quitarle el diurético, porque cuando yo lo anestesie se le va a bajar la presión y el diurético causa hipovolemia, ¿ah? Entonces vean qué interesante todo esto, no es nomás, es de jugar como un balance muy fino, ¿verdad? Pero sí, si ese día lo voy a anestesiar, le quito los diuréticos, ¿no? Se va a hipotensar. Cuando yo lo anestesie, el isoflurano lo va a vasodilatar, entonces tengo que tener listos mi vasopresor por si lo necesito, ¿verdad? Y si es cardiópata, pues probablemente va a necesitar ese soporte de la dobutamina, ¿sí? Espero que vaya quedando claro el razonamiento. Vean que no es una receta, simplemente les pongo aquí en varios escenarios, ¿sí? Y aquí la reflexión es, la velocidad de mantenimiento normal no es la que se usa. Yo lo pongo mucho más bajito, como que fuera una velocidad para mantener sus requerimientos, ¿verdad? Bien bajita. Y todo en base a ver cómo está el corazón, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas que tengan acá? Y aquí solo veo mi pantalla, me interrumpen si hay alguna duda. Este es un breve repaso. ¿Se recuerdan que así se miraba un pulmoncito seco, ¿verdad? Las sombras de las costillas, la línea blanquita es la pleura o las pleuras, ¿verdad? Y solo se ven como repeticiones de esas líneas horizontales, ¿verdad? En un pulmón que está seco. No veo nada, la verdad es que son artefactos lo que veo acá, pero en general el ultrasonido llega hasta la interfase de la pleura. Aquí veo esas líneas verticales como rayitos de sol. Vean la taquipnea por el edema pulmonar, ¿verdad? Entonces, esto es edema pulmonar. Y aquí les añado un poquito más de razonamiento. El edema pulmonar, y esto es una competencia básica ustedes que deberíamos tener como médicos. El edema pulmonar puede ser cardiogénico o no. Ahorita, en el contexto que estamos hablando, tiene lógica. Se le agranda el atrio, se le agrandan las venas, se le sale el agua a los pulmones. Eso se llama cardiogénico. Entonces, la lógica, si yo detecto esto en un espacio intercostal, puchis, aquí hay líquido en el parénquima. Técnicamente, vamos a ver, es que no me aparece aquí el chat. Técnicamente, esto se llama síndrome alveolo intersticial. Debo ver si esa ese es mi razonamiento. Si yo voy a ver el atrio, está normal, esta cosa no es cardiogénica.
entonces prohibido usar furosemida. ¿Sí? Vamos a usar furosemida solo si es cardiogénico. ¿Vamos bien? Ya vimos que la inflamación sistémica puede dar esta misma cosa. Puede inflamar las citoquinas del pulmón, piómetra, pancreatitis. ¿Sí? Pueden dar esto. Pero el atrio izquierdo va a estar chiquito. ¿Sí? Bien, solo me permiten enseñarles lo del atrio y después me preguntan las dudas. ¿Sí? Ahorita voy. Para que no se pierda la continuidad de esto. Vean que esto vamos a hacerlo mañana. Estoy viendo el corazón. Se ve el champiñón, que yo sé que es el ventrículo izquierdo, es la parte más de abajo del corazón. Y conforme voy apuntando hacia arriba, ahí estoy viendo la unión de la válvula mitral. Y más arriba, esta cosita es el atrio izquierdo. Y eso es la aorta. Ahorita lo vamos a entender. Normalmente tienen un tamaño similar. ¿Vean? El corte, o donde oriento yo el haz del ultrasonido, es a nivel de la base del corazón. Y ese corte, esa imagen me da esto. Traducido ya como lo veo es esto. Y para que se les grabe, que esa arribita del bonguito, del champiñón. El champiñón corta a este nivel, miren. Es donde veo los ventrículos. Aquí estoy angulando más hacia adelante para poder ver este corte. Y de este corte lo que me interesa es la aorta, que tiene esta forma, le llaman como de un signo de Mercedes-Benz, porque tiene sus cúspides, coronaria izquierda, derecha y no coronaria, y es la válvula semilunar que tiene 3 cúspides. Y aquí a la par veo este espacio que le han hallado la forma como de una ballenita, la cabeza y la cola de la ballenita, que es el atrio izquierdo. ¿Sí? Esto como tal es el atrio y la colita es la aurícula o el apéndice auricular. ¿Verdad? Vean, ahí está la ballenita y el Mercedes-Benz. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo, si ven edema pulmonar, vamos a ver el atrio, me refiero a la ballenita. Y la ballenita, la cabeza de esa ballenita, debe ser más o menos del tamaño del signo del Mercedes-Benz, que es la aorta. ¿Sí? En ese corte es lo que me va a aparecer. Entonces, yo me entreno en reconocer esas formitas, el honguito y luego los signos y la ballenita. Vean, este es un eco de un paciente normal. La relación del atrio con la aorta casi que es 1 a 1. Están del mismo tamaño. Miren ahora el atrio izquierdo de un cardiópata. Miren esa cantidad de sangre que se está regresando del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo porque nos sirve la válvula mitral. Miren el tamaño de esa ballena y miren a la aorta. Que aquí se ve como un trebolito. Miren. Entonces vean con los dibujitos. Aquí. Ballenita, Mercedes-Benz, 1 a 1. Ballenota, Mercedes-Benz. Aquí no doy diuréticos, aunque hubiera edema pulmonar, porque si hay edema pulmonar es por otra cosa, neumonía o algo sistémico, inflamatorio. Pero si veo edema pulmonar o líneas B en la ecografía pleural y veo esta ballenota, eso requiere furosemida, además del pimovendán. ¿Me van cachando? Cardiogénico. Aquí estoy detectando atriomegalia. ¿Sí? Ahora sí, escucho las dudas. ¿Quién va primero? Doctor, yo tenía una... ¿Tiempo se tienen que suspender los diuréticos antes de entrar a Solo el operación? día de la cirugía, solo el día de la cirugía. Duran 12 horas, la furosemida es cada 12 horas. Entonces solo el día de la cirugía. ¿Alguna otra duda? Otra recomendación a ustedes, el pimovendán se da en ayunas para que se absorba bien, por lo menos 1 hora antes de las comidas. Eso es bien importante. Los antibióticos en general, para mejorar su tolerancia, se los damos con la comida. Pero en muchas medicinas, como a veces preguntan, que si no les decimos esta con comida, es porque da igual, ¿sí? Pero y la tiroxina son fármacos que sí o sí hay que dar en ayunas. El pimovendán y la tiroxina. ¿Alguna duda con lo que vimos? Inotrópicos, edema pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué en ayunas?
para mejorar su absorción por el pH. Este fármaco así es. Ya si lo das cuando están comiendo, cambia el pH y no se absorbe. ¿Sí? Ah, ya. Hay animales que, sí, hay animales, por ejemplo, que los dueños no los pueden medicar si no es con comida. Entonces, los monitoreamos. Si sí hay efecto terapéutico y con las dosis que les calculamos como deben ser, o si no, tenemos que darles más dosis porque estamos asumiendo que se pierde o no se absorbe. No hay buena biodisponibilidad porque no hay una buena absorción, porque el pH, acuérdense que eso es el pKa, la disociación, para que se pueda absorber, ¿verdad? ¿Iniciamos bien? ¿Más dudas? Ok. Y entramos entonces a la arritmia lógica que puede pasar después de esto. Ahorita vamos, oí un ruidito, ahorita vamos. Eléctrico ustedes, ¿sí? Recuerdan que está el nodo sinusal o senoatrial en el atrio derecho, luego hay fibras que recorren los atrios, ¿verdad? Que son las fibras interatriales, luego confluyen en el nodo atrioventricular, luego vienen las de His, rama izquierda, derecha, fibras de Purkinje, o sea, todo el sistema eléctrico está ahí metido dentro del tejido del corazón. Entonces, el atrio hasta estas dimensiones. Si yo hago esto con el cuarto de una casa, destruyo las paredes. ¿Sí? Y probablemente algunos de los alambres eléctricos se van a estirar o algunos se van a romper. La lógica es que cuando empieza a haber cambios o remodelación de esta cámara, van a haber pequeños cortos, ¿verdad? O chispazos que se van a dar en los distintos sitios del atrio izquierdo. Y esos pueden generar contracciones, ¿verdad? Son los que se llaman extrasístoles o complejos auriculares o atriales prematuros. Son chispazos. En lugar de estar perenne, el nodo sinusal, ahora tienen chispacitos. ¿Sí? Y puede llegar a tanto, ¿verdad? Que se estira tanto, ¿verdad? Que todos están tirando chispitos y en lo que se traduce es que el atrio hace por contraerse, pero ahí ni se contrae. ¿Sí? Y eso es lo que se llama fibrilación atrial. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Es lo normal. Como les decía, es un impulso del nodo sinusal, pasa por las fibras interatriales, regresa al nodo atrioventricular, viene por el haz de His, sus ramas y fibras de Purkinje. En el caso de esa atriomegalia, que genera focos ectópicos de despolarización, voy a hacerlo con mi mano. Me dicen si se oye el sonidito, voy a hacer. ¿Oyen eso? Es el nodo sinusal. Pero ahora le voy a... Algo así se oye un corazón con fibrilación atrial. ¿Sí? Es un desmadre. Y cuando yo pongo el electro, lo que veo es esto. En lugar de ver la onda P, que es la que me va a reflejar la despolarización del atrio derecho-izquierdo, ya no veo nada. Veo estas lineecitas, ¿verdad? Como indentadas. Y eso es la fibrilación de los atrios, principalmente aquí del atrio izquierdo. En este caso, que yo ausculto al paciente, la lógica es que hay una atriomegalia, porque hay reflujo por enfermedad de la válvula mitral. Y veo este electrocardiograma, debo ayudar al atrio para calmar ese, y esto se llama una taquiarritmia, porque hay mucho estímulo, está todo acelerado. Entonces la idea es calmar eso, ¿verdad? Para que tenga una mejor función. Y el fármaco que se utiliza para la fibrilación atrial es la digoxina, ¿sí? Antes que no existía el pimovendano, que no teníamos algo más específico, este era el fármaco que usábamos como inotrópico. Ahora lo utilizamos como antiarrítmico para la fibrilación atrial, ¿sí? Hay otros fármacos como la miodarona, que se usa también para arritmias tanto a nivel de los atrios, que las arritmias aquí arribita se llaman supraventriculares o atriales, y también para las arritmias de los ventrículos, que son las ventriculares. Ya lo iremos viendo, creo que el jueves toca esa clase. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de taquicardias, aquí me refiero a focos ectópicos que aceleran la frecuencia cardíaca.
¿sí? Yo puedo tener una taquicardia sinusal, cuando salimos corriendo, cuando me asusto, si estoy deshidratado, simplemente el impulso del nodo sinusal es más frecuente, ¿verdad? Pero aquí los impulsos vienen del tejido atrial, no del nodo sinusal, y vienen de aquí porque se estiró, se estimuló por el cambio de tamaño, ¿sí? Me dicen si se va entendiendo esto. Ahora sí, las dudas que tienen. Doctor, disculpe, ¿puso algún audio? Pero es que no se escuchó nada. No, no puse audio, estaba pegándole a la mesa. Ah, sí, no se ¿Sí se escuchó. oyó eso? Pégale al micrófono, Doc. No sé dónde está, pero bueno, si no, mañana lo vemos. Sí, Más no, dudas. no se escuchó, no se escuchó. Pero se entendió el concepto de que estos son focos ectópicos, ¿verdad? De despolarización que aceleran la frecuencia. Y la forma de estabilizarlo específicamente es con este fármaco. Obviamente, un paciente con un atrio tan grande probablemente tenga edema pulmonar. Y si encima tiene una arritmia de estas, pues el pronóstico no va a ser tan bueno, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo importante es que como médicos sabemos cómo ayudarle a esta complicación específica. Los digitálicos pueden ser tóxicos, hay que monitorear. Pero aquí estamos tratando de aplicarles. Lo importante es que sepan los fármacos, sepan para qué son, lo recalco, ¿verdad? Sepan bien sus nombres, sepan cómo se escriben. Ahí les estoy adelantando parte del parcial a ustedes, porque para eso es que se los enseñamos. Me dicen si tienen más dudas ahorita de esto. Esto era lo que les traíamos para hoy. ¿Todo bien? No sé si hay alguna duda en el chat. No. Qué raro, ¿ah? Qué raro que se quedaron callados todos. Hoy sí. Doctor, yo tengo una duda. ¿Mm? La práctica que mencionó que iba a tener cirugía mañana es de ultrasonido, pero mi duda es como si usted va a explicar cómo es que se coloca el ultrasonido para poder observar las diferentes formas del corazón o aprender Sí, a tú. leer el Sí, tú. cardiograma. No tú, pero no con más ansias, ¿verdad? Eso lo vemos en la práctica mañana. Ahorita pregúntenme de la clase, ¿sí? Es que, bueno, por ejemplo, hay varios que no llevan cirugía, pero si sí va a ser como que hacer la práctica, me gustaría poder estar porque al menos en la Ciru 2 no me recuerdo haber podido tener esa práctica. No sé si habrá alguna manera de poderlo realizar como con farma o de poder estar a pesar de que no llevamos cirugía. Pues mira, está un poco cargado porque con ustedes en Pharma lo dividimos en secciones. Entonces nos cansamos un montón porque damos las clases 2 veces. Pero cirugía sí los tiene a todos juntos porque les da clase el doctor Orellana. Entonces, Ok. puedes estar, pero te digo, la prioridad va a ser para los que llevan Ciro y a ver qué tanto van a ver desde alrededor, ¿verdad? Sí. Ok. Pero igual eso no salen sin no verlo en módulos y todo esto, ¿verdad? Ok. Pero si quieren, sí, no se preocupen, eso eventualmente todos lo vemos. Ujú. Gracias. Muy bien, ¿más dudas? ¿Sí? ¿Sí, Elizabeth? Doctor, solo una cosita. Yo soy la que voy a llevar mañana al perrito. Ajá. Entonces, él normalmente es tranquilo en estas prácticas, pero pues no sé si tengo que darle de comer antes de la práctica o mejor le doy después, porque él come a las 6:30 de la mañana y después come a las 12 y iniciamos el laboratorio como a las 11. No sé si prefiere que sea en ayunas en cierta forma el laboratorio para él lo del corazón. Pues en general no influye tú. Lo que sí les pido, porfa, es que le entre Sodona, ¿verdad? Por más calmadito que digan que es, se va a asustar, ¿verdad? Entonces es parte del bienestar de darle esa medicina antes. Ujú. Y esa trazona nos la da el hospital porque no se la he comprado.
Si quieres, si andas por aquí, puedes preguntar si tienen, pero en general se la dan los tutores, ¿verdad? Y se la dan con anticipación para que venga con el efecto. Es la ¿Será que recomendación, porque si no va a estar obviamente estresadito, a lo mejor se está moviendo. Yo por experiencia te digo, tú, porque el 100% que me dicen es que él es calmadito, a ley que se va a asustar cuando venga, ¿va? Ujú. Pues no sé por qué él es perro de prácticas, entonces él sí está como que adiestrado para esas prácticas. Ha ido varias de cirugía, de anestesia, perdón, de anestesia, más bien de extracción de sangre y todo. Por eso no sentí la necesidad, pero después dije, no sé si se puede Pero funcionar. y yo como te digo, es la recomendación, incluso es lo que siempre les digo. Incluso a la gente yo le digo, no es una recomendación, es obligación, pero como no me hacen caso, ahí tú, ¿verdad? Pero el animal seguro la va a pasar mejor con trazodona. Pero si no lo tienes, pues sin trazodona, ¿verdad? Ujú. Y no, pues si ahí en Farmamascota lo venden, sí, puede ser mejor. ¿Verdad? Pero es la recomendación, tú, porque por lógica el animal va a estar más cómodo. ¿Mm? Ah, bueno, gracias, doctor. Muy bien, ¿más dudas? Doctor, Pues bueno, ¿sí? a mí no me queda claro exactamente cuál es el mecanismo que no está presente de administrar furosemida cuando, cuando no es cuando el edema pulmonar o el edema, el hidrotórax, no es por causa cardiogénica. ¿Por qué no hace efecto ay, Es que furosemida? sí es efecto, pero es dañino. Me extiendo un poquito porque ahorita hay periodo de biblioteca. Entonces no hay nada después. Mira, pues, primero no es hidrotórax. Hidrotórax sería que tengas agua en la cavidad pleural. Y esto no es así. Eso sería afuera de los pulmones. Aquí estamos hablando de líquido dentro del parénquima pulmonar, en el intersticio. ¿Sí? Entonces, en la clase de cirugía, hoy vieron efusión pleural. Eso, si fuera pura agua, sería hidrotórax. Pero el término técnico es efusión pleural. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y que esa efusión puede ser pus, sangre, un trasudado, aire, y eso sería ya el neumotórax, ¿verdad? Etcétera. De kilotórax, etcétera. Aquí estamos hablando de un pulmón que lo pones el ultrasonido, está pegado al tórax, pero genera esos rayitos de luz que te dicen hay algo de líquido en el intersticio del tejido. Por eso puedo ver hacia adentro, si no el pulmón lleno de aire no me deja ver para adentro. Solo me da ese artefacto que miro yo líneas horizontales porque está ventilado, tiene puro aire. ¿Sí? Entonces no es hidrotórax, es edema pulmonar. O síndrome alveolo intersticial. Cuando es cardiogénico, la lógica es que tiene líquido porque hay mucha presión hidrostatática, hablamos, ¿verdad? Ahí funciona la furosemida porque desinfla, ¿verdad? Y la parte intravascular, como ya vieron el mecanismo con la doctora. Sí, es un diurético de asa, es potente. Ahora, en el caso de un edema pulmonar no cardiogénico, ¿verdad? Ahí sí sería una idiotez dar furosemida, ¿sí? Porque si, por ejemplo, una perra con piómetra, ¿verdad? Imagínate, está séptica, está vasodilatada, está hipotensa, a lo mejor hasta hipovolémica, porque va a estar con poliuria y vomitando. Entonces tienes varias causas de hipotensión. No tenés sobrecarga de volumen para usar un diurético, ¿sí? Y le pones un diurético, porque le diste el pulmón con líneas B, pero no le viste el corazón, que su atrio estaba chiquito, y le pones un diurético, le vas a provocar más hipovolemia, ¿verdad? Más pérdida de electrolitos. Entonces sería una tontera, la descompensaría la furosemida, porque no lo necesita. ¿Me vas cachando? Por eso es bien importante, si detectamos edema pulmonar o lo que se llama un síndrome alveolo intersticial o líneas B, ir a ver el atrio izquierdo. Atrio izquierdo grande, le das diuréticos, ¿no? O en cirugía vimos efusión pleural en los gatos. Si tienen atrio izquierdo grande, le drenas el tórax y le das diuréticos. Pero si el atrio izquierdo está chiquito, no es cardiogénico,
no doy diurético. ¿Se entiende? Sí. Aunque en todo caso, sí funcionarían otros diuréticos que no sean, bueno, específicamente los osmóticos. Si fuera, por ejemplo, por piómetra. O No, también, no. En la piómetra no es ningún diurético. Aquí es importante, pero está bueno. Está re buena las dudas, ¿oíste? Vos dale sin pena, pregunta todo. En la parte farmacológica les hablamos de los mecanismos de acción de los diuréticos, ¿verdad? Porque es parte de lo que ustedes tienen que saber. Pero aquí en esta parte yo se los aplico clínicamente, ¿verdad? Entonces ponete, ¿dónde vas a usar manitol? Un osmótico, solo cuando se golpean la cabeza. En un trauma craneoencefálico, un trauma medular. Ahí usas un osmótico, ¿sí? Básicamente. Furosemida, cuando es cardíaco, ¿verdad? Tiazidas las usamos para los ojos, cuando hay glaucoma. Y así nos vamos, ¿sí? Sin pena preguntarme en cuál se aplica. Pero una piómetra, cero diuréticos. Como vimos en la piómetra, lo que vos haces es vasopresores, oxigenar, reponer volemia, terapia sintomática, antibióticos. Y no más esté lista, OVH, ¿verdad? O usamos algo para que vacíe el útero, ¿verdad? El edema pulmonar, que puede haber secundario a inflamación, ¿verdad? Cuando lo manejamos, lo utilizamos con cloruro de sodio hipertónico, ¿verdad? No les quiero hacer tantas bolas, ¿verdad? Pero el cloruro de sodio hipertónico intravenoso nos ayuda a quitar ese edema inflamatorio, ¿verdad? ¿Me dice si tienen más dudas, André? eso sería. Gracias. ¿Bien? Yo tengo ¿Sí, otra Juan duda. Fernando? ¿Sí, sí? Mire, en mis limitaciones de retención, logro entender que la digoxina es para corregir el ritmo, por decirle de alguna forma, No, la arritmia por fibrilación atrial. y el pimovindán es para arreglar la fuerza, es decir, De contracción. de contracción. Si no tiene problemas de arritmia, no le doy digoxina. Así es. Y si no tiene problemas de contracción, no le doy pimovendán. Así es. Y si tiene problemas de contracción, le va a buscar la causa. Y a menos que no encuentre una causa con tratamiento específico, pues entonces le damos pimovendán. Ya lo entendí. Y mire, la otra cosa que logré entender es que este pimovendán básicamente es fuera fuera de sala de operaciones. Sí, sí, totalmente. Sí hay presentaciones inyectables en otros países. Aquí lo que tenemos como inotrópico es la dobutamina y el pimovendán es oral. Sí tiene una absorción relativamente rápida. Entonces, por ejemplo, si les llega un perro con insuficiencia cardíaca en crisis, le ponemos su furosemida inyectadita y le puedo dar pimovendán tomado que en 20 minutos le va a ayudar. ¿Sí? O sea, sí se absorbe relativamente rápido en la atención de una emergencia. Pero con el animal ya dormido, usaríamos dobutamina. Sí, dobutamina y epinefrina en el caso de ser necesario. Sí, sí se vasodilata. Ok. Muy bien, gracias, Doc. Muy bien, con gusto. A ustedes, gracias porque, como les digo, esto es crucial para un médico. Estamos en una semana viendo un sistema que es vital a ustedes, ¿verdad? Atención a todo esto porque de aquí uno puede salvar vidas o pasearse en la vida de alguien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Sí, Sara? ¿Sí? ¿Sí? No, lo vamos a ver el jueves, tú, para no cargarlos mucho hoy, pero lo vemos el jueves. Sí se usa. Sí, sí, con gusto. Sí se usa. Esa es la clase del jueves, ustedes, que está chileras de arritmias nada más ese día. No, perdón, el miércoles. El jueves es antihipertensivos. ¿Sí? ¿Más dudas? Muy bien. Entonces los dejo para el momento más esperado por todos, que es el corto. ¿Me dices, Mafer, si el tuyo o el mío?
Bueno, si quiere mi doctor, porque no les hice de la clase anterior. Entonces estamos terminando de Ah, va. diuréticos ahorita. Ajá. Va. Entonces, el mío se los paso mañana. Oh. Vale. Ok, solo antes que se me olvide, ustedes, mañana que tenemos el laboratorio, tienen que llevar calculadora simple, porque les vamos a hacer corto de cálculo de dosis, ¿ok? Aparte que tienen que leer también lo del consenso, que ya está en la V, ¿sí? Ok. Entonces les voy a poner, ahorita ya ¿Calculadora está el corto. siempre es no científica? Sí, exacto, no científica. Ajá, Ok. o sea, tomatera dirían. Ok, entonces ahí está el corto, vamos a contar los 2 minutos. Sí, si quieren hacer el corto, se los voy a pasar el miércoles mejor, que están todos al inicio de la clase. Y luego el de antirrítmicos al final de la clase. Ah, ok, o sea, el miércoles tienen 2 cortos. Ajá, así mero. Ah, ok, bueno. Entonces ya saben ustedes, miércoles doble corto. Doctor, solo una pregunta así sobre la trazodona. Eh, ¿Recomienda de 100 o de 50 miligramos? Y la dosis es de 3 a 8 miligramos por kilo. Entonces, No, según lo no, que le toque. la presentación de 50 miligramos o de 100 miligramos para como que Por eso te digo, menos. depende de la dosis que le toque. Otra de ¿Cuánto 100. pesa? Él pesa 20, pero no me acuerdo si. Yo creo que Bueno, eran entonces 20. 2 por 3, 60. O sea, ahí la dosis baja ya se pasó de los 50. ¿Verdad? Y 2 por 8 serían 160. Entonces le tocan entre 60 perdón, sí pues, a 160 miligramos. Entonces puedes usar una de 100. Ujú. Bueno, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, ustedes ya les cerré lo del corto. No sé si tienen alguna otra duda o si creen necesario que demos un repasito de la circulación y cómo funcionan estos fármacos, porque no sé qué tan perdidos están ustedes. Mire, un recordatorio nunca viene mal. Siempre hay, cuando, cuando no se le olvida a uno la tonadita, se le olvida parte de la letra y entonces termina cantando mal la canción. Entonces, si no, sí se Ok, entiende, doctora. ok, bueno. Eh, si quieren, les voy a dar un repasito para el que se quiera quedar, ok, igual esto queda grabado, sí, pero es que si no entienden cómo funcionan estos fármacos y por qué los estamos dando,
tampoco es el chiste que ustedes se aprendan de memoria las cosas, ¿ok? Tienen que entender por qué las están dejando y no van a entender por qué las están dejando si no recordamos la física y si no entienden cómo funciona el mecanismo, ¿ok? Entonces, si quieren, para el que se quiera quedar, lo hacemos. Para el que se tenga que ir, pues que se vaya. Si quieren ir a almorzar, yo qué sé. Pero así les va a quedar más claro y si no, igual, pues va a quedar grabado, ¿ok? La cosa es que sí entiendan de qué estamos hablando porque yo sé que cardio es un poquito, involucra muchas cosas, ¿ok? Entonces tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces, los que se quieran quedar, se quedan. Si no, pues nos vemos igual mañana, ¿ok? Ok. Bueno, entonces esperen ustedes. Voy a compartirles ahorita. Doctor Chávez, gracias. No, no es necesario que se quede porque usted ya se sabe esto. Gracias, Mafe, no te preocupes. Voy a ir a dar mis rondas por ahí que, de plano, Ok, hay clavos que resolver. Gracias por todo, feliz tarde, buen ok, provecho a todos. gracias. Gracias, doctor. Ok, vamos a ver. Ok. ¿Sí ven mi presentación ustedes? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bueno, pues, entonces, esto pues, vamos a dar un repasito que ustedes seguro ya se lo saben, pero solo es para que nos recordemos por qué estamos dejando lo que estamos dejando ahorita, ¿ok? Ya sabemos cuál es el orden de la circulación, ¿ok? Ya sabemos que el lado derecho del corazón recibe la sangre sistémica, ¿ok? La va a llevar hacia los pulmones, va a regresar, ¿ok? Por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo, va a bajar por esta válvula, que es la válvula mitral, va a ir a ventrículo izquierdo va a pasar por la válvula aorta, la sangre, y se va a ir a todo el cuerpo, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros ahorita vamos a estar hablando de cardiopatías, ¿sí? Y específicamente vamos a estar hablando de cuando tenemos un problema en la pared del ventrículo que se dilata o se adelgaza este músculo y principalmente va a ser por algo genético, ¿ok? Entonces, esto se va a ensanchar y la capacidad de contracción del corazón va a disminuir, ¿ok? No se va a poder contraer fácilmente porque esta pared va a estar muy delgada. ¿Se recuerdan que la pared del ventrículo izquierdo es la más gruesa? Porque le está tirando sangre a todo el organismo a través de la aorta, ¿sí? Tiene que ser la parte más gruesa. Pero cuando hay un problema se puede dilatar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí me va a costar contraer. Entonces, acá tiene sentido que yo dé un fármaco que me ayude a la contracción, ¿ok? Ahora, cuando tenemos un problema de las válvulas, una de las enfermedades más comunes es en la válvula mitral. La mitral es esta que está acá, ¿sí? Del lado izquierdo. Y lo que estábamos viendo ahorita de lo de la ballenita y lo del símbolo de Mercedes-Benz es cuando un corazón normal se está queriendo contraer, ya sabemos que las válvulas son como vías de paso, ¿ok? Van a dejar que pase la sangre solo para una dirección. Si esas válvulas están malas, la sangre ya no va a ir solo para una dirección, sino que se va a ir para la otra también, ¿ok? Entonces, si me está viniendo la sangre ya oxigenada, llega al atrio izquierdo, tendría que bajar por esta válvula, ventrículo izquierdo, e irse por la aorta, ¿ok? Cuando esta válvula está mal y esta sangre viene de aquí de los pulmones, baja y cuando el corazón se contrae, se va a regresar, no se va a ir todo hacia la aorta, se va a regresar hacia acá, porque esta válvula ya no tiene un cierre hermético porque está dañada. ¿Por qué va a estar dañada? Puede ser por vejez, puede ser por algo genético, sí, pero hay un problema en esta válvula. Entonces, cuando el corazón se está contrayendo y la sangre se quiere ir para la aorta, se va a regresar a este atrio, ¿sí? Al atrio izquierdo. ¿Qué va a pasar si esto sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando con cada latido? ¿Qué le va a pasar a este atrio? Se va a empezar a hacer grande para recibir toda esa cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo está mandando hacia acá porque la válvula no sirve, ¿ok? Si esto sigue pasando y se ensancha esto, toda esta congestión de sangre, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a empezar a ir hacia atrás,
hacia los pulmones, hacia los capilares pulmonares, ¿ok? Y entonces ahí es donde tenemos edema, ¿ok? ¿Por qué es que tenemos edema y no hemorragia? Porque estos capilares van a empezar a tener demasiado volumen, ¿sí? La presión hidrostática en estos capilares va a empezar a aumentar. Entonces, los capilares van a empezar a dejar escapar agua a través de las células del endotelio, va a empezar a salirse agua. Los glóbulos rojos todavía son muy grandes para pasar por ahí, entonces por eso es que no tengo hemorragia, no tengo sangre, solo es agua lo que se va a empezar a filtrar hacia afuera, ¿ok? Eso va a ser un edema pulmonar, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando tenemos este edema pulmonar que estamos sabiendo que es por lo del corazón, aquí dejamos un diurético. ¿Ok? Aquí me va a ayudar la furosemida, que es la que más utilizamos, ¿sí? Y cuando esta parte del atrio se empieza a ensanchar porque se le está regresando toda la sangre para acá, aquí es donde empezamos a tener ese daño en el cableado, como decía el doctor, ¿verdad? O sea, ya se recuerdan que el corazón tiene células contráctiles y nodales. Las nodales son las del sistema eléctrico, ¿verdad? Ya no sabemos todas las partes. Las contráctiles son todas las demás. Entonces, empiezan a estar tan distendidas que empiezan a tener impulsos de manera desordenada ellas mismas también, ¿ok? Ahí es donde tenemos una arritmia. En este caso va a ser una fibrilación atrial, se llama, ¿sí? Ok. Entonces, por eso es que dejamos inotrópicos, por eso es que vamos a dejar diuréticos, ¿ok? ¿Qué va a pasar con toda la sangre que está llegando al resto del cuerpo? La sangre que está saliendo por la aorta, ¿será que va a ser suficiente o va a ser insuficiente? Insuficiente. Va a ser insuficiente, ¿ok? ¿Y qué va a hacer mi cuerpo como medida de compensación a ese gasto cardíaco que está siendo insuficiente? Recordemos que gasto cardíaco, el volumen que está saliendo por la aorta es bajo, entonces gasto cardíaco es bajo. ¿Qué va a hacer mi cuerpo para compensar ese bajo volumen que está llegando a todo el resto del cuerpo? ¿Qué creen que va a hacer? Taquicardia. ¿Sí? ¿Qué más? Vasoconstricción. Vasoconstricción, exactamente, ¿ok? Para tratar de ayudar a la perfusión, ¿ok? Pero, ¿qué va a pasar si yo mantengo esa vasoconstricción sostenida en todos los órganos? Los voy a dañar, sobre todo el riñón lo voy a dañar, ¿ok? Por eso es que un paciente que está malo del corazón muchas veces también termina estando malo del riñón, ¿sí? Eso se llama síndrome cardiorrenal. Entonces, por eso es que los pacientes cardiópatas generalmente mantienen hipertensión para compensar ese bajo volumen que está saliendo hacia la aorta y entonces no está pudiendo irrigar a todos los órganos, pero de paso me termina dañando a todos los órganos. Entonces, por eso es que damos antihipertensivos en problemas cardíacos, ¿ok? Se recuerdan que cabal ahorita acabamos de ver los IECAS, que evitaban la conversión de angiotensina 1 y angiotensina 2 y que la angiotensina 2 me provocaba vasoconstricción. Si yo bloqueo esa enzima convertidora de angiotensina, doy un medicamento que se llama inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y abreviado se llama IECA. Si yo doy un IECA, ya no tengo angiotensina 2 y ya no tengo vasoconstricción, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar a no tener una vasoconstricción constante en todo el cuerpo, ¿ok? Pero sabemos que no voy a sostener todo mi tratamiento solamente en un antihipertensivo, porque el cuerpo está tratando de compensar la baja perfusión, ¿ok? ¿Me están entendiendo eso ahorita? Sí, doc. Ok, bueno. Entonces, por eso es que damos inotrópicos, por eso es que tenemos que dar un diurético, por eso es que tenemos que dar a veces un antihipertensivo, pero tenemos que entender qué parte del corazón es la que está dañado para saber qué es lo que tengo que dar, ¿ok? Entonces, ahorita estábamos hablando de inotrópico. Ino viene de fuerza, ¿ok? ¿Sí, don Juan? Se quisiera regresar al anterior. Sí. Me recuerdo que comentó que cuando el gasto cardíaco era insuficiente, el cuerpo lo compensaba con
con hipertensión. Vasoconstricción que provoca hipertensión. Ajá. Y si no se corrige lo del gasto cardíaco, el darle un medicamento o fármaco para reducir la presión puede ocasionar hipoperfusión en algunos lados, ¿no? Totalmente, por eso es algo integral. Yo nunca voy a venir y voy a ver a un pobre paciente cardiópata y solo ver de repente que tiene hipertensión y decir, le voy a bajar la presión, ¿verdad? Si no le estoy ayudando con la causa principal de por qué su cuerpo está provocando esa hipertensión. Sí, le voy a provocar más hipoperfusión y ya va a tener isquemia en órganos y daño renal y de todo, ¿verdad? Sí, Ok, sí, por eso el gracias. tratamiento es integral. Tenemos que ver todo, ¿ok? Sí, Muy bien. cuando le da el que mejora ¿cómo se llama? El gasto cardíaco, Exacto. al mismo tiempo le da pero se lo da al mismo tiempo o espera a ver si el cuerpo con el gasto cardíaco normal responde a autogestionar su presión. Sí, podríamos primero probar solo con los inotrópicos y el diurético si es necesario, si ya tiene edema, ¿verdad? Y ver cómo se va regulando, pero si continuara, ya nos tocaría dar los antihipertensivos. Ujú. Sí, gracias, doctora, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a ver inotrópicos. Ino viene de fuerza, ¿ok? Entonces son medicamentos que le van a dar fuerza al corazón, ¿sí? Solo por recordarnos del aficio, ¿qué puedo hacer yo para que un corazón se contraiga más fuerte? ¿Qué puedo hacer? Hacer que le entre más calcio. Calcio. Vamos a estar jugando con el calcio, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahorita hablamos de digoxina, ¿sí? La dioxina es un glucósido cardíaco, es un inotrópico y es un antiarrítmico. Entonces vamos a ver el mecanismo de acción para las dos cosas, ¿ok? La dioxina tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Que la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica. Entonces tengo que calcular muy bien la dosis, ¿ok? Por esto y por otras razones, por eso cuando queremos un efecto inotrópico nos vamos mejor por pimobentan, porque la dioxina tiene un estrecho margen terapéutico. ¿Cómo va a actuar? Ok. ¿Se recuerdan cómo se contraía el corazón? Ok. ¿Se recuerdan todo el relajo de iones que teníamos cuando estábamos hablando de las células contráctiles? Ok. Entonces recuerdan que aquí estaba mi célula contráctil, ¿sí? Y si estamos hablando de una célula contráctil, una célula nodal le pasó muchas cargas positivas, ¿ok? Y aquí está mi célula contráctil, se llenó de sodio, eso hizo que le entrara más sodio, se volvió muy positiva, eso hizo que le entrara más calcio, se volvió más positiva, ¿ok? ¿Se recuerdan en todo eso? Se despolariza, le manda sus cargas a la siguiente célula y así se van todas, ¿ok? La célula no se puede quedar muy positiva, se tiene que repolarizar, regresar a su estado normal, ¿ok? ¿Se recuerdan cómo le hacía la célula para regresar a su estado normal? ¿Qué tenía que pasar? Sería usar la bomba sodio-potasio. Usar la bomba sodio-potasio, muy bien. ¿Qué más? Ahí funcionan los canales de potasio, me recuerdo. Los canales de potasio, exacto. Entonces tengo mi célula aquí muy positiva, ¿ok? No quiero que se quede así, tiene que regresar a su estado normal, entonces tiene que perder cargas positivas. Se abren los canales de potasio, potasio es positivo y el potasio empieza a salir. Entonces se está volviendo menos negativo. Al mismo tiempo tengo la bomba sodio-potasio, ¿sí? La bomba sodio-potasio quiere meter potasio y sacar sodio. Entonces estoy sacando potasio, pero al mismo tiempo también lo estoy metiendo, ¿sí? Entonces ahí se está empezando a regular. No es que baje de un solo, o sea, va bajando y llega un momento en el que se queda como en línea recta la carga, ¿sí? Y es por eso bomba sodio-potasio y los canales de potasio, ¿sí? Ok. Entonces, en ese proceso de que la célula se está repolarizando, tenemos la bomba sodio-potasio y los canales de potasio. Vean que la digoxina dice aquí que va a bloquear esa bomba sodio-potasio,
¿sí? Entonces ya no puedo sacar sodio y ya no puedo meter potasio dentro de la célula. El acúmulo de sodio intracelular afecta el intercambio de sodio con calcio, aumentando el calcio dentro de la célula, ¿ok? ¿Qué está pasando acá? Esta célula se quiere regular. Vengo yo y le bloqueo su bomba sodio-potasio, ¿sí? Se quedan muchas cargas positivas, se queda mucho sodio aquí adentro, ¿ok? Eso hace que el calcio también no pueda salir, se quede más calcio aquí adentro, ¿ok? Y teniendo más calcio aquí adentro, tengo más calcio disponible para que se dé la unión de actina y de miosina. Entonces, por eso es que aumenta la cantidad de calcio dentro de la célula y me da un efecto inotrópico positivo, ¿ok? Eso sería para el efecto inotrópico. Ahora para el efecto antiarrítmico, acá me dice que estimula el nervio vago, ¿ok? ¿Alguna duda ahorita con el efecto inotrópico? Ok, bueno, entonces vamos a ver el efecto antiarrítmico. ¿Se recuerdan del nervio vago? ¿Ok? ¿Qué hace el nervio vago en el corazón? Lo detiene. Lo detiene, exactamente, es del parasimpático, ¿ok? El nervio vago es el freno del corazón. Cuando vimos cómo se regulaba el corazón, ¿qué hacía el parasimpático en el corazón para frenar el corazón? ¿Qué mecanismos puede usar para frenarlo? Lo hiperpolarizaba. Hiperpolarizarlo, exacto. ¿Y cómo lo puedo hiperpolarizar? Con potasio, ¿ok? Entonces, tiene un efecto antiarrítmico porque la dioxina va a estimular el nervio vago, como que fuera el sistema parasimpático actuando en el corazón. Va a abrir canales de potasio para que el potasio se salga y va a bajar la entrada de calcio. Esto va a hiperpolarizar la célula. Entonces, prolonga el periodo refractario retrasando los impulsos eléctricos. Y entonces, esto me da un efecto cronotrópico negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Le doy digoxina y la digoxina va a empezar a estimular al vago para que se frene mi corazón, para que esas células que están moviéndose todo desordenado empiecen a hiperpolarizarse, se vuelvan muy, muy, muy negativas y entonces no anden como loquitas moviéndose todas de manera descontrolada, ¿ok? Entonces hiperpolarizamos esas células a través del nervio vago y entonces cuando se contrae el corazón lo va a hacer más fuerte, pero lo va a hacer más despacio, o sea, un efecto cronotrópico negativo. ¿Sí? O sea, la frecuencia de contracción va a ser más espaciada, pero la contracción va a ser más fuerte porque le hice que tuviera más calcio disponible para la unión de actina y de miosina. ¿Okay? No sé si les quedó claro cómo actúa la dioxina. Ok, acá les estoy hablando como que si ya entendieran fisio ustedes. Si no, vayan a repasar fisio porque no podemos regresarnos a todo lo de la fisio otra vez, ¿ok? Pero estamos jugando con cargas, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo principalmente. Ok. Bueno, luego la farmacocinética, ya dijimos, la absorción en la comida puede retrasar su absorción igual que con el pimobendan. 20-30% de una proteína plasmática, se distribuye ampliamente. Vean que tiene poco metabolismo hepático y se elimina de manera renal. Los usos, fallo cardíaco congestivo, arritmia cuando tenemos fibrilación atrial, ya lo vimos ahorita. Efectos adversos, náusea, vómitos, anorexia, pérdida de peso y diarrea. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? ¿En qué casos piensan ustedes que yo no quisiera que mi corazón, darle más fuerza al corazón para contraerse? ¿Qué casos no sería correcto hacer esto? Un paciente hipertensivo. Es que el que tenés ahorita ya prácticamente es hipertensivo. Casos de congestión, ¿Qué tipo de congestión? ¿Cómo así congestión? como la congestión del atrio izquierdo, pensaría Como que alguna obstrucción. no es beneficioso. ¿Ok? Más que todo en algo que me esté obstruyendo, ¿ok?
o en casos de cardiomiopatía hipertrófica, ¿ok? Si ya tengo un corazón engrosado, digámoslo así, ya tiene suficiente músculo para contraerse, no necesita más ayuda, ¿ok? Ahí el tratamiento tiene que ser otro, ¿sí? Las dosis, vean las dosis 0.007 o 0.005, ¿ok? Son dosis bien, bien bajitas, incluso en gatos un día sí y un día no, ¿ok? Ok, eso fue de la digoxina. Ahora vamos a hablar del pimobendan, ¿ok? Vean todas las presentaciones del pimobendan, es casi exclusivo de uso veterinario, no es mucho de uso humano. Entonces, las presentaciones que tenemos son todas veterinarias. Este es un inotrópico y un vasodilatador. Si un fármaco tiene estas dos propiedades, se le llama inodilatador, que era lo que estábamos viendo, ¿sí? ¿Cómo va a actuar el pimobendan? Si estamos queriendo efectos inotrópicos, vamos a estar hablando sobre calcio, ¿ok? Es inotrópico positivo, aumenta la afinidad de la troponina por el calcio intracelular. ¿Se recuerdan quién era troponina o de dónde sale ese nombre? ¿Se recuerdan? La proteína que permite la contracción del músculo estriado. Exacto, ¿ok? ¿Se recuerdan que tenemos actina y miocina, verdad? Sabemos que se tienen que unir para que se dé la contracción, ¿ok? Y sabíamos que actina tenía 3 partes. Una de las 3 partes se unía al calcio, ¿sí? Al unirse al calcio ya se quedaban expuestos los sitios de unión para que se pegara con la miocina, ¿ok? Entonces, el pimobendan va a hacer más sensible esta fibra al calcio, mucho más sensible. Entonces, va a ser más fácil que agarre el calcio y más fácil que sea de una contracción, ¿sí? Es el mecanismo de acción del pimobendan. Y es un vasodilatador, ¿ok? Acá lo va a hacer a través de una enzima. Va a inhibir una enzima que es la fosfodiesterasa 3, ¿sí? Eso va a aumentar un segundo mensajero que es el AMP cíclico en el músculo liso vascular, provocando relajación y dilatación de los vasos. Toda esta vasodilatación va a reducir la precarga y la poscarga, o sea, va a reducir todo la recarga que está teniendo ese corazón por el volumen sanguíneo, por la hipertensión que está provocando el cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso el pimobendan me ayuda a que el corazón contraiga mejor al hacerlo más sensible al calcio y me va a vasodilatar, que ya dijimos que el cuerpo en una manera compensatoria va a provocar vasoconstricción. Yo quiero vasodilatar, ¿ok? Lo va a hacer a través de bloquear una enzima, permitiendo que esté el AMP cíclico y eso va a hacer que se vasodilate el músculo, ¿ok? Ok. Y por lo mismo de que actúa sensibilizando el corazón al calcio, va a reducir su efectividad si doy aparte fármacos que reducen ese calcio, como por ejemplo propanolol o verapamil, que vamos a ver más adelante propanolol. Ok. Su farmacocinética, lo que es importante acá es que los alimentos disminuyan su biodisponibilidad, por eso es que decíamos que se tiene que dar sin comida, ¿ok? Usos: insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a cardiomiopatía dilatada o enfermedad de válvula mitral en perros. En gatos no hay demasiados estudios del pimobendan en gatos. Hay algunas presentaciones comerciales que sí dicen que se utiliza en gatos. Pero el uso es más que todo anecdótico, fuera de etiqueta, quiere decir que se utiliza, pero no necesariamente hay demasiados estudios para eso, ¿verdad? Y las dosis. Efectos adversos: falta de apetito, vómitos, diarrea, raro, debilidad y ataxia. Contraindicaciones: cardiomiopatía hipertrófica, cardiopatías obstructivas como estenosis pulmonar o aórtica. Si tengo algo que me está cerrando las vías de salida, no tiene sentido que yo esté dando algo que hace que contraiga más, ¿verdad? Voy a lastimar más el corazón. No se debe administrar en animales que tienen afecciones hepáticas porque se metaboliza mucho a ese nivel. No se debe administrar en animales menores de 6 meses porque no hay suficientes estudios de esto. Y no se ha evaluado su seguridad en perras gestantes o lactantes, ¿ok? Ok, entonces aquí vemos algo de información de los fármacos que vimos ahorita. No sé si les quedó más claro o si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, doctora, es de que
Mi perro es bastante enfermo y nos ha salido bastante caro, pero me ha dejado un montón de enseñanzas el animalito. Sí. Entonces, él tiene este problema de la válvula mitral. Ok. Pero le dan, se le administran 2 medicamentos. Uno es el Pragma y el otro es el... ¿Cuál? Pepmidin. No recuerdo exactamente cuál de los dos tiene el Pimovendan. Pero el otro no le encuentro no encuentro dentro de los medicamentos que estamos viendo que estén en el listado que estamos viendo aquí en el curso. Es que no le escuché el primero que me dijo. Pragma. Pragma. Vamos a ver. Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, es un IECA, es el que no dejaba que se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. Es para bajar la presión, un antihipertensivo. Ya. Sí. Sí. Sí, es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Dice. Ahí está lo que usted me explica. Ok, gracias, doctora. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Doctora, yo solo como de forma de resumen, para ver si logré entender bien. El primer medicamento, su mecanismo de acción iba a ser hiperpolarizar y que entre mayor calcio para hacer que uno tenga más fuerza y dos, también como que lo va a frenar por lo mismo que actúa con el vago. Entonces, Sí. Y el Pimovendan era que es como que iba a ayudar a que las conexiones de la miocina, creo yo, actuaran mejor y así se pudiera contraer más fuerte. Sí. Sí, sabes que es de lactina, porque la troponina está en lactina, pero sí. Ok. Gracias. Bueno. Sí, cabal, o sea, así en resumido y fácil, es lo que acaba de decir Mónica ahorita, ¿ok? O sea, el primero va a hacer que haya más calcio en el corazón para que se contraiga más fuerte, pero va a estimular al vago y entonces va a frenar al corazón. Entonces los latidos no van a ser tan rápidos, ¿ok? Y el segundo va a hacer más sensible al corazón al calcio, ¿ok? Vean la diferencia, el primero aumenta la cantidad de calcio y el segundo solo lo hace más sensible al calcio. Entonces, por eso preferimos también el segundo, porque lo hace más sensible, no me está alterando tanto los iones, no me está aumentando tanto la demanda de oxígeno a estos cardiomiocitos que de por sí ya están mal. Entonces, por eso también nos gusta más el Pimovendan, ¿ok? No sé si tienen alguna otra duda. Ok, bueno, entonces si no tienen ninguna otra duda ustedes, vayan a comer. Nos vemos mañana entonces, que tengan una feliz tarde. Adiós.